Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Siguiendo en la página 201 nos encontramos con esta lectura que se llama Niños migrantes en México y el cumplimiento del derecho humano a la educación. Niños migrantes en México y el cumplimiento del derecho humano a la educación. Rosa Cornelio Landero. La situación de los niños migrantes que provienen del llamado Triángulo Norte de América Central, en las que se encuentran Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde los menores salen por temor a la violencia generada por grupos que se dedican a delinquir, para buscar mejores oportunidades de desarrollo económico o para reunirse con sus familias en México o en Estados Unidos, tienen que enfrentar diversos tipos de violencia y discriminación al entrar en el territorio mexicano. Está un poco lejos de la realidad a lo que señalan las normas jurídicas protectoras de los derechos humanos, ya que los migrantes sufren de violación a sus derechos humanos. Inciso A. En base a esta lectura vamos a contestar estas preguntas. Aquí te dice que identifiques los principios éticos que sustenten algunos de sus derechos, haciendo referencia a los derechos de los menores. Dentro de los principios éticos que yo puedo identificar tenemos el respeto, la responsabilidad, la cooperación, la austeridad, solidaridad y libertad. Son principios éticos muy importantes que protegen los derechos de los menores. Después de que tú hayas identificado esos principios éticos y los hayas escrito o mencionado, dependiendo de lo que te pida tu maestra o maestro, en el inciso B te dice que van a revisar la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes y elijan uno de los derechos e identifiquen qué principio ético se reflejan en él y de qué manera registren sus respuestas. Así es que yo traigo algunos derechos que tienen las niñas y los niños, como el derecho a ser un niño, a crecer en libertad, a una identidad, el derecho a tener una identidad, el derecho a la salud, a una familia, a no ser discriminado, el derecho a la protección y socorro, el derecho a no ser abandonado ni maltratado, así como el derecho a una buena educación. De acuerdo a los derechos que ustedes estén proponiendo, van a elegir uno para que identifiquen esos principios éticos que están dentro de ese derecho. Por ejemplo, yo identifiqué, o más bien elegí, el derecho a una buena educación. Así es que lo voy a poner aquí. De aquí voy a identificar esos principios éticos. Identifiqué el principio ético del respeto porque es al momento de que el niño se integra a lo que es una buena educación, estamos respetando su derecho a que adquiera conocimientos que le favorecerán en su desarrollo, a la educación. También encontré el principio ético de la libertad. El niño tiene libertad de recibir educación, así como la integridad de que este niño se integre a una comunidad estudiantil y adquiera conocimientos. Y también el otro principio que identifiqué fue el de responsabilidad. Nosotros como padres y el niño como alumno tiene esa responsabilidad de adquirir ese conocimiento. Recuerda que tus respuestas van a ser diferentes dependiendo de la perspectiva y qué principios éticos identifiques de acuerdo al derecho que tú elijas. Esto es solo un ejemplo. Formulamos el problema. Formulamos el problema. Los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes requieren del reconocimiento ético de todas las personas para ser respetados y de condiciones adecuadas para que se garantice su ejercicio.
En la ética, los valores son cualidades que orientan los comportamientos de las personas. Es importante puntualizar que las comunidades tienen una apropiación diferente de los valores éticos porque estos se relacionan con su historia, cultura e identidad. Es indispensable promover que las normas y leyes reconozcan la diversidad cultural en el marco de los derechos humanos. La igualdad es un valor que ha tenido grandes cambios en el transcurso de los siglos. Hoy se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, pero esto no siempre fue así. Entonces, prácticamente te están diciendo y comentando en que los derechos de tanto de las niñas y los niños y adolescentes se requiere de que sean reconocidos tanto éticamente como de lo que es dentro de la sociedad. Y por acá te mencionan que antiguamente estos derechos que tienen todas las personas no eran reconocidos, sino que solamente eran reconocidos los de ciertos niveles sociales o los que eran influyentes. Seguimos leyendo. En la historia de las comunidades han existido prácticas de desigualdad que continúan manifestándose. Desde hace mucho tiempo, el mundo se ha organizado a partir de creencias que colocan a unas personas por encima de otras. Por ejemplo, el racismo se basa en la idea de que el color de piel y el origen étnico determinan el valor de las personas. Para enfrentar el racismo es necesario trabajar por la justicia y la igualdad desde una visión intercultural. Entonces, aquí te comentan que desde tiempos antiguos, como mencioné, había habido y hoy en día sigue existiendo la desigualdad, y te ponen como ejemplo la desigualdad que se da en el racismo, en donde unas personas piensan que por el color de piel merecen recibir más cosas que otras. Seguimos con la lectura. La interculturalidad es el reconocimiento de que en un mismo territorio conviven grupos y personas de distintas culturas. Es decir, que tienen diferentes lenguas, vestimentas, costumbres, tradiciones e historia, entre otras. Para la creación de normas y leyes desde una visión intercultural es necesario aceptar que cada comunidad es única y que no todas tienen las mismas necesidades. México es un país diverso donde, históricamente, han convivido personas mestizas, pueblos originarios y pueblos afrodescendientes. Por lo tanto, debe contar con leyes con una perspectiva intercultural para garantizar que los derechos de todas las personas sean respetados. Entonces, aquí te mencionan que la interculturalidad es ese reconocimiento que se da en por ejemplo, en un pequeño territorio, en una comunidad, en donde hay distintos tipos de culturas, hay distintos tipos de lenguas, vestimentas, y te mencionan que México es un país diverso, por lo cual se puede decir que México es un país intercultural. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Continuando en la página 203, te dice que 1. En comunidad, dialoguen. ¿Qué obstáculos consideran que existen para la aplicación justa de las leyes y los principios éticos? Entonces tú vas a pensar cuáles son esos obstáculos o cosas negativas que evitan que se aplique los principios éticos y que se evitan que se aplique pues esos derechos. Esta es mi respuesta. Se puede presentar situaciones como la ignorancia, el miedo, la violencia y la pasión, el autoritarismo, la imposición. Entonces, todos estos son factores que vienen a obstaculizar que se apliquen justamente todas las leyes, todos esos derechos y esos principios éticos. La gente ignora esos derechos o tiene miedo porque los tienen amenazados, o se genera la violencia, o surge la pasión, el autoritarismo donde no voy a respetar tus derechos, o la imposición.
2. Anoten en sus cuadernos lo que consideren más importante sobre el diálogo que entablaron. Entonces, aquí ustedes van a anotar, de acuerdo a lo que dialoguen en su salón o en su casa, qué es lo que consideran más importante sobre estos obstáculos o dependiendo de lo que ustedes estén hablando. Número 3. Deliberen en torno a lo siguiente. ¿Qué situaciones cotidianas de convivencia en el salón de clases se organizan con base en acuerdos, normas y leyes? Esto fue lo que se dialogó en mi salón. Situaciones como elegir qué vamos a comer el Día del Niño, en las fiestas decembrinas, qué bailable haremos para el Día de las Madres, o cuando trabajamos en equipo debemos de llegar a acuerdos para realizar las actividades y entre todos realizamos las normas y las leyes para hacer el reglamento del salón. Entonces, aquí te presento diversas situaciones en donde es necesario tener la convivencia, ponernos de acuerdo y respetar a los demás para llegar a acuerdos sin atropellar a mi compañero. Escribe tú lo que consideres esas situaciones en donde se requiere de convivencia y que se generen en el salón para llegar a estos acuerdos, normas o leyes. Después responde la pregunta, ¿qué derechos reconocen en esas situaciones que acaban de mencionar de convivencia? Reconocemos el derecho a la libre expresión, derecho al libre pensamiento, derecho al libre voto. Esos son los derechos que yo reconozco. Al ponernos de acuerdo en algo, reconozco que todos pueden expresarse libremente, la libre expresión. También reconozco el derecho al libre pensamiento. Todos somos libres de pensar de manera diferente y de expresarlo, así como el derecho al libre voto. Si ponemos a votación qué vamos a comer el Día del Niño, todos tienen esa libertad para elegir lo que más les guste y no imponer una comida en especial. Seguimos en el punto número 4. 4. En comunidades, hagan lo que se indica. A. Distribúyanse los 20 derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que recoge el artículo 13 del ALGNA. Con apoyo de su maestra o maestro identifiquen qué principios éticos se pueden inferir en esos derechos. Guíense con el siguiente ejemplo. Entonces, siglas LGDNA significa Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, ustedes van a buscar un artículo, el que más les guste, de acuerdo a lo que te dice, lo que marca lo que recoge este artículo 13 que se le llama LGDNA, y van a escoger un artículo y van a hacer lo que te menciona aquí y vamos a ver el ejemplo. El artículo 36 del ALGNA establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El principio ético que pueden identificar es la igualdad y se refleja en la expresión mismo trato y oportunidades. Entonces, de acuerdo al artículo que ustedes seleccionen de estas conjunto de derechos LGDNA, van a elegir uno, lo van a leer y en base a eso van a escoger, o más bien van a identificar cuáles son esos principios éticos que conforman ese derecho, ese artículo. Número 4, vamos a empezar a decirte cómo lo vas a hacer. Vas a trabajar en equipos, en comunidades, hagan lo que se indica. Distribúyanse los 20 derechos de las niñas y los niños y los adolescentes que recoge este artículo 13, denominado LGDNA. Y con el apoyo de sus maestros van a identificar qué principios éticos se pueden inferir en esos derechos. Ya vimos el ejemplo. Entonces,
ustedes van a traer esa legislatura y van a escoger un artículo. Iniciemos identificando algunos principios éticos. Ejemplo, tenemos que en este artículo 13 recoge el artículo 57 que habla sobre el derecho a la educación. También está el artículo 58 que habla sobre fomentar los valores fundamentales y respeto hacia los menores, así como desarrollar la personalidad y otros que aquí te menciona. Está el artículo 59 que habla sobre llevar a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia. También se encuentra el artículo 53 que habla sobre el derecho a vivir, incluidos en la comunidad, haciendo referencia a los menores, es decir, hay que incluirlos. Así como el artículo 54 que habla sobre la inclusión y acciones afirmativas en términos de disposiciones aplicables, considerando los principios de participación e inclusión plena y efectiva a la sociedad. Es decir, que los menores deben de tener ese derecho de la inclusión y no excluirlos. Así como el artículo 55 que habla sobre lo que es sensibilizar a la sociedad, incluso al nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las niñas y niños que tienen discapacidad y fomentar el respeto. Y tenemos el artículo 39, que es el que yo seleccioné. Escuchemos de qué se trata. Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de alimentación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a otros miembros de su familia. Las autoridades obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple. Entonces, prácticamente este artículo 39 habla sobre estos niños y niñas que no deben de ser discriminados por el hecho de su origen étnico, es decir, de los pueblos originarios, y protege a estos niños el artículo 39. Los principios éticos que yo identifiqué son el principio de la igualdad para todos los niños, no importando su condición física, mental, económica o de origen étnico. Aquí se está dando la igualdad. Y también podemos ver el principio ético. Aquí es ético. No es aquí es ético. Aquí podemos ver, identifique otro, el principio ético de respeto ante aquellas niñas, o sea, niños y niñas o adolescentes que tienen alguna discapacidad, no importando su origen su origen étnico. Es decir, que no importa que tú vivas en un pueblo o en una comunidad alejada, tienen que ser respetados tus derechos, y aún más si eres un niño, niña o adolescente que tiene una discapacidad. Y también se encuentra el principio ético. Aquí nuevamente es ético. De la solidaridad. Entonces, de acuerdo al artículo que tú selecciones, identifica esos principios éticos y los escribes
ahí de acuerdo a como diga la maestra. Los principios éticos que se pueden identificar son la igualdad, para todos los niños no importando su condición física, mental o económica. Podemos ver el principio étnico de respeto, ante aquellos niños, niñas o adolescentes que tienen alguna discapacidad. También se encuentra el principio étnico de solidaridad. Listo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como otros compañeros de quinto grado, para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. También te invito a que compartas el canal de MEX Primaria para otros compañeros de otros grados, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y si no lo has hecho, te invito también a que te suscribas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.